Mientras llega la gente, nos centramos en este momento que a través de la tecnología nos permite hablar de situaciones, de aspectos de la vida que son tan importantes y a veces tan olvidados. Llamamos a las energías que están presentes aquí también alrededor nuestro. Hoy día tanto viento que nos lleva a conectarnos con esta capacidad de comunicarnos. Está la palabra ahí a través del viento. Están nuestros pensamientos a través del viento también. Y mientras va sumándose la gente, vamos dando la bienvenida a quienes están a través de las distintas plataformas y a quienes verán posteriormente esta grabación, este encuentro. Bienvenidos a todas las personas que nos acompañan en este conversatorio que se ha denominado Formas de abordar la memoria, organizado por Rescatando Sueños. Mi nombre es Romy Garcés y me ha correspondido moderar este bonito encuentro que nació de la inquietud de quienes integran Rescatando Sueños, de conocer y compartir experiencias, miradas, la forma en que otras organizaciones abordan esta temática, en los distintos aspectos en los cuales se puede abordar. Y entendiendo también, como decía, la memoria desde sus distintas acepciones, que es lo que un poco conversamos el otro día con Olga. Memoria es la facultad psíquica por medio de la cual se retiene y se recuerda el pasado, y también hablamos de memoria cuando hay un aroma que nos evoca algo, nos evoca una persona, nos evoca un momento. También viene la palabra memoria cuando vamos a un barrio donde hemos sido felices, generalmente, o también donde a veces no lo hemos sido. Hablamos de la memoria también, a veces cuando estamos viendo un monumento que nos gusta o que no nos gusta. Hablamos también de la memoria cuando a veces se va a esos lugares donde están nuestros ancestros, sus cuerpos reposando. En fin, la memoria desde sus distintas connotaciones. Y en el caso de Rescatando Sueños, de esta hermosa iniciativa, se trabaja la memoria desde la emoción para recuperar relatos orales que van directo a la recuperación de la identidad. Y bueno, para oficialmente saludarlos, independiente que luego van a exponer, voy a presentar brevemente y en el mismo orden que expondrán a quienes nos acompañan en pantalla. Tenemos a Juan Torres León, integrante de Fundación CEPAS, periodista de profesión, diplomado en gestión cultural y también en museología, quien desde el año 2003 ha abordado el tema del patrimonio especialmente, pero su ámbito de conocimiento, desempeño, experiencia y vivencia trasciende este aspecto. Nos acompaña también María Teresa Inostroza Enríquez, quien es de profesión matrona, cofundadora del Museo de la Memoria, perdón, del Museo de la Mujer, magíster en salud sexual y reproductiva, quien ha sido parte de distintas organizaciones y proyectos relevando el rol de la mujer y del parto. Y nos acompaña también Olga González Mesa, licenciada en Psicología y Pedagogía, doctorada en Ciencias de la Educación, con vasta experiencia en didáctica y metodologías de desarrollo de clases efectivas en todos los niveles y asignaturas del currículum chileno. Bueno, como les comenté, este encuentro surgió del interés de Rescatando Sueños y de ello les quiero contar un poco. Rescatando Sueños es un grupo de personas muy diversas, preocupadas por la recuperación de los patrimonios e identidades de las comunidades locales en Chile. Cuenta con un equipo creativo e interdisciplinario de educadores, ilustradores, diseñadores, fotógrafos, escritores, poetas, editores, ingenieros, ingenieras y antropólogos que trabajan a través de la oralidad de sus habitantes para rescatar información histórica, leyendas, personajes, oficios, objetos, juegos, dichos, poesía, toponimia y mapas, con el propósito de crear material didáctico para niños y niñas y así favorecer la memoria histórica de las comunidades en las que trabajan, con las que trabajan. Y acá quiero compartir una frase de Sandra Raggio, que nos lleva también a entender un poco por qué este tema de la memoria. Porque, bueno, mientras estaba preparando esto, surgían algunas consultas e ideas e inquietudes por qué abordar el tema de la memoria.
¿Qué connotación podía tener? Bueno, y esta frase de Sandra Raggio dice: quitarles a las nuevas generaciones su derecho a la memoria, es decir, de apropiarse críticamente de las experiencias de las generaciones anteriores, es dejarlos ciegos frente al futuro, sin rumbo, pues no saber de dónde venimos es condenarnos a los laberintos del presente. Y desde aquí quiero abrir este espacio, desde esta frase tan intensa, tan compleja. Abro este espacio que tendrá una primera parte con exposiciones de máximo 15 minutos por cada expositor, para luego dar paso a las preguntas que puedan surgir del público, que como decía pueden dejarlas en el chat de Facebook o de YouTube. Si no hay preguntas, igual vamos a hacer preguntas. Y desde ahí, bueno, que se vaya dando este diálogo entre todos. En primer lugar, va a exponer Juan Torres León. Como decía, es integrante de Fundación CEPAS, periodista de profesión, diplomado en gestión cultural y también en museología. Juan desde el año 2003 ha abordado el tema del patrimonio y cuenta con una variedad de producciones culturales, principalmente vinculadas a la comuna de Lota y bueno, también alrededores y otras. Libros, producción de fiestas típicas, talleres, entre otras actividades. Así que dejo con ustedes a Juan. Y en caso, Juan, de que ya se vaya cumpliendo el tiempo, yo te lo voy a avisar. A ti queda la palabra. Hola, buenas tardes, Romy, Marité, Olga. Un gusto de que nos hayan y me hayan invitado a este conversatorio de Rescatando Sueños de forma de abordar el patrimonio. Nosotros, como institución, llevamos bastante tiempo, es una institución que está trabajando acá en la zona del Cardón de los años 90, donde hemos trabajado de diferentes programas, pero todos vinculados desde lo social y lo cultural. Y desde ahí se ha hecho nuestra formación y nuestra experiencia y expertise para poder ir abordando el patrimonio, la cultura de diferentes ámbitos. También la Fundación CEPAS tiene otra área que tiene que ver con el área de psicosocial y educación, principalmente jardines infantiles en las comunas donde trabajamos, ¿no? Que es Lota, Coronel y Tomé, de sur a norte. Si podemos pasar a la presentación para ir mostrando parte de lo que es este trabajo que hemos hecho en estos años, de los años 90 hacia adelante. Esta es una institución, ahí estamos con la presentación, es una institución que, como les dije, lleva del año 90. Me gustaría que fuéramos a la página 1, ahí donde está la portada, para poder empezar la presentación. Es que estoy con el teléfono y el computador, así que hay un desfase, así que, bien. Cuando digan nomás, Romy. Ahí estoy listo, ahí remangué las manos para empezar la presentación. Como les dije, estamos muy agradecidos de que nos hayan invitado a este conversatorio para conversar parte de lo que ha sido nuestra experiencia con respecto al tema cultural. Si bien tenemos más ámbitos donde trabajamos, esta vez lo vamos a enfocar solamente en el tema cultural. Si pasamos a la siguiente diapositiva, hay una presentación de la Fundación CEPAS, somos una institución sin fines de lucro que lleva trabajando desde el año 90, era acá en la comuna de Lota, Coronel y Tomé también, que se sumó a este trabajo a través del Jardín Lucerito, y trabajamos en los ámbitos de educación, psicosocial y cultura. Somos actualmente 128 profesionales en distintos ámbitos, educadores, profesores, periodistas, informáticos, apoyos técnicos que llevamos trabajando en esta comuna. Y cuando hablamos de cómo abordamos, dentro de lo que son los principios rectores y también la visión y de la Fundación Visión, claro, Visión, están los objetivos, los principios rectores, que si bien son varios,
pero acá me voy a enfocar solamente al principio de en cultura, que se fomento al placer y el gozo por la lectura y la escritura, y promoción y protección de la cultura, el arte y el patrimonio. Entonces, cuando hablamos de abarcar el patrimonio, estamos hablando de que lo tomamos como institución, como principios, como mirada, como visión, como una tarea que nace justamente de este trabajo que hemos hecho y no nace, no quiero decir de la espontaneidad, sino nace como resultado del trabajo que hemos realizado nosotros durante estos años acá en el territorio donde estamos trabajando. Si pasamos a la siguiente diapositiva, donde habla de los territorios de trabajo, si bien consigue Lota, Coronel y Tomé, pero también dentro en nuestras gestiones están trabajar con otras comunas, otros sectores como San Rosendo, Curanilahue, Los Álamos, Lemus, y principalmente Curanilahue, Los Álamos y Lemus tienen que ver también que estamos vinculados con lo que es el patrimonio cultural. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí está lo que es el equipo de cultura, que está integrada por Andrea Torres, que es la encargada de Cultura de Fundación CEPAS, Yelica Pérez, encargada de mediación, Paulo Rotamal, que trabaja en programación cultural, Víctor Muñoz es el encargado de fomento lector, que les habla, es encargado de la unidad de patrimonio e identidad, Daniela Torres, logística, David Carrillo, encargado de sala, Mario Olivares Com, que es encargado de comunicación y soporte técnico que tenemos, y don Mario Olivares García, papá de Mario Olivares, que es el encargado del centro de documentación, y cierto, todo esto está a cargo de nuestra directora ejecutiva, que es Pamela Uriarte Lagos. Y cuando abordamos el tema del patrimonio, lo hacemos, pensaba agruparlos como en grupos, pero preferí enumerarlos porque pensé que era más fácil así, y lo hemos hecho todos estos años, ¿cierto?, a través de distintas publicaciones, talleres, fichas llamadas Galería de la Memoria, la itinerancia que se llama Lota Portada Afuera, que consiste en llevar la cultura y el patrimonio Lota a distintas comunas. También está el rescate de la historia barrial, que se ha hecho a través de los jardines infantiles. Hay 4 experiencias, 3 son de libros, pero están en este momento inéditos, todavía están los PDF de este material. Está el pabellón 83 en sí, que es un monumento nacional donde se hacen y se coordinan las actividades culturales principalmente. Tenemos una sala museográfica que hace un rescate de la historia de la fábrica de ladrillos de Lota. Hay un centro de documentación con la historia de la zona del carbón. También se hacen guiaturas dentro del pabellón 83 y también en el cementerio municipal de Coronel. También se hace una guiatura que se trabaja con el Jardín Infantil Libertad, la Escuela Jorge Rojas Miranda, y también con la Casa Club, que está también ubicada en este cerro y que pertenece y es parte de la Fundación CEPAS. También una exposiciones de bienes culturales familiares, que fue un trabajo que hicimos este año colaborativo online, un trabajo que estamos haciendo con la Estación Escuadrón en conjunto con la Municipalidad de Coronel. Hemos hecho conversatorios que han sido nuestra línea de trabajo durante todos estos años también, pertenecer a mesas ciudadanas de patrimonio, de cultura, y ser parte también de la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales, más que hacer, participar en todos los seminarios que he hecho ahí, con distintas ponencias que también contando acerca de nuestra experiencia con respecto al tema cultural y patrimonial acá como institución, acá en las zonas donde trabajamos, y finalmente lo que es las actividades que hacemos para el Día del Patrimonio Cultural de Chile. Si pasamos a la siguiente lámina, Romy, también está las publicaciones. Ahí tenemos algunas publicaciones, publicaciones que tienen que ver con algunos libros que hemos sacado. El primero de ellos es de Philippe Denechit, que tiene que ver con la historia, el proceso de cierre de las minas del carbón, lo que fue el proceso de reconversión. Hay un análisis comparativo. El segundo libro de Fundación CEPA es la historia de los últimos 25 años, y también está el libro de, lo contaron, Cuenta tu cuento, que es un libro de
de niños, que tiene que ver con el tema de fomento lector, a través de talleres, ejercicios de escritura, y finalmente se hizo un concurso que hizo que estos libros se pudieran publicar. Se sacaron de 9 ediciones, la primera fue el año 2001 y la última fue el 2015, que es la antología donde aparece la portada de las 9 ediciones que hizo esta publicación. Y como le digo, este concurso está orientado a niños y jóvenes de la zona del Carbón en dos géneros, poesía y cuento, coordinado por Víctor Muñoz, y también Enrique Silva de su oportunidad, que también fue parte del equipo de, 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 de esta fundación, ¿cierto? Y de este programa llamado Fomento Lector, que está también asociado a bibliotecas comunitarias y al Bibliobús, que recorre las comunas ya mencionadas. Después está el libro Me lo contaron mis viejos. Esta es la séptima edición. Este libro se publicó por primera vez el año 2007 y reúne cuentos, historias, vivencias ocurridas en la zona de Carbón. Es un libro de relatos que está orientado a las personas que sienten la necesidad de contar su historia, su vivencia, o de cómo fue su vida acá en la zona del Carbón. Entonces, este concurso se hizo orientado no solamente para las personas que escribían acá en la zona, sino que también para personas que necesitan contar su historia. Y vamos a la séptima edición y nos ha dado bastante buenos frutos para lo que es lo que es recuperar la historia de la zona del Carbón a través de los hechos cotidianos, la vida cotidiana, la forma de trabajar, la forma en que vivían las mujeres, la forma en que vivían los niños. Entonces este libro, desde ese punto de vista, es un es una foto interesante de cómo era la historicidad de la gente acá en la zona del Carbón. Estoy hablando de Lota, Coronel, Curanilagua y Leu, que es el alcance de este concurso. Actualmente también ha participado gente de otras comunas, pero que han estado vinculadas también al tema de Lota. A continuación está el libro Schwager, que son talleres en las zonas típicas de Puchoco y Maule. Ese se financió a través de un FNDR, es un taller que se hizo en Schwager con los vecinos del lugar, de la localidad, tanto de Maule como de Buchoco, donde se rescataron justamente historias y vivencias ocurridas en ese lugar, y también de la parte histórica, con la recuperación de álbumes familiares, fotografías. Entonces también es un libro que hace un rescate bastante interesante con respecto a la historia del asentamiento minero ahí en Schwager. Si pasamos al siguiente diapositiva, también vamos a encontrar en dos libros más, uno que se llama también Me lo contaron mis viejos, que esa fue una edición especial que se hizo en alianza con FESUR y consistió en entrevistar a ferroviarios y gente que estuvo trabajando en el ferrocarril en la comuna de San Rosendo. La primera etapa son entrevistas, recuperación de historias y vivencias también de San Rosendo, rescate de la historia, y también una segunda parte que fue un concurso literario que estuvo orientado a estudiantes de San Rosendo y Laja. Están juntitas las dos comunas. Se invitó a los estudiantes de ciencia básica y media a participar de este concurso, mandaron sus trabajos, y también hubo otro concurso también para personas adultas, y participaron desde Concepción hasta Rancagua. Recibimos trabajos de personas que mandaron sus trabajos para ser publicados en este rescate de la historia de San Rosendo. El libro que está a continuación es un libro llamado Lota, Patrimonio Culinario Vivo. Se lo editamos el año 2019. Acá trabajó Pamela Uriarte y Pablo Retamal. Y también reúne fotografías de los vecinos acá, de la Feria de Lota, con sus distintos oficios, con venta de hierbas, Disculpa que te carnes. interrumpa. Tuvimos un pequeño paro en la transmisión porque creo que fue por el temporal, que se cortó la luz Vale, como por un segundo y volvió. Así que perfecto. dame un segundo para reconectarla. Estoy en eso. Ya. Oh.
avisa cuando comienzo de nuevo. Ya, también. Ya. Ahora sí. ¿Desde dónde comenzamos? Yo creo que, dame un ¿Una lámina segundo, más atrás? compartir pantalla. ¿Desde San Un poquito. Rosendo? Sí, yo creo que sí, desde San ¿Sí? Rosendo. Ya. Dice video interrumpido de nuevo, parece. Acá está todo bien. Usted me da el pase, Roby. Sí, dale nomás, Juan. Después de este pequeño corte que hubo, retomamos esta transmisión. Ya estamos de vuelta, hubo un corte de luz ahí en la comuna de Coronel y que hizo que se interrumpiera un rato la ponencia que estoy realizando con respecto a cómo Fundación CEPA ha abarcado el tema patrimonial acá en la zona del carbón. Y como les señalaba, quedamos creo que en el libro de San Rosendo, es un libro que se hizo en alianza con FESUR, Ferrocarriles del Sur, y consistía en hacer un rescate de la historia y memoria y patrimonio intangible de la comuna de San Rosendo a través de la publicación de un libro que reúne, que está dividido en dos partes. Una parte que tiene que ver con entrevistas a ferroviarios y gente vinculada al tema del ferrocarril. Gente las personas que vendían en el lugar, la historia del hotel, la historia del Orfeón que tuvo San Rosendo también tuvo un Orfeón como en Lota, y también una segunda parte que tiene que ver con un concurso literario orientado a los jóvenes y estudiantes de primero, segundo básico, de ciencia básica y media de las comunas de San Rosendo y de Laja, que son dos comunas que están juntitas ahí por un puente, ahora hay más de un puente que las une. Y también se hizo el rescate de lo que son los álbumes familiares de allá. Entonces es un libro bastante entretenido que nos muestra y nos cuenta cómo fue la historia de San Rosendo, la historia ferroviaria, lo que llamaban los gente de allá, el ombligo ferroviario de Chile. También el segundo libro que aparece ahí es Lota, Patrimonio Culinario Vivo. Es un libro en donde trabajó Pamela Uriarte Lagos y Pablo Retamal con fotografías e historias de vendedores, comerciantes de la Feria de Lota, donde usted puede encontrar recetas, machitunes, venta de carnes, pescados, picadas, cocinerías, que se encuentran en la Feria de Lota. Es un libro bastante entretenido, fácil de lectura y con una fotografía muy buena que hizo nuestro compañero Pablo Retamal. Sigamos avanzando en la presentación. Después, dentro de las actividades permanentes de la agricultura son los talleres. Acá voy a nombrar dos, muchos más talleres que esto, obviamente, y un taller de fotografía patrimonial que hicimos este año en online, en vista de la situación de emergencia, ¿cierto? Todas las actividades que teníamos programadas, tuvimos que adaptarnos y hacerla online, conociendo la plataforma Zoom, Meet y otras más, ¿cierto? Que facilitaron poder llegar con estas actividades que teníamos ya financiadas para poder llegar a distintos públicos para poder hacer estos talleres. Y este taller consistió y enseñó cómo hacer un catálogo y leer una fotografía, todos esos álbumes familiares que tenemos en nuestra casa, que muchas veces tenemos la foto y nos acordamos poco de quién están o cuándo fue tomada. Entonces este taller enseña justamente a ponerle la fecha aproximada, a describir la situación, a hablar de las personas que estaban ahí en un contexto.
También el año pasado quiero rescatar un taller que hicimos con los estudiantes de Lota, se llamó Silota, que es un taller patrimonial, pero orientado al trabajo de silografías. Y este taller consistió en enseñar las técnicas de silografía a estudiantes acá de la comuna de Lota, y también se amplió a público general. Y con todo esto y toda la producción, todos los trabajos que se sacaron ahí eran con temas patrimoniales de Lota. Entonces hizo un taller de patrimonio, y los estudiantes y las personas que participaron también eligieron temas de esta historia, de esta reseña que hicimos de Lota, y hicieron cada una de las placas, ¿cierto? Y pudieron hacer una exposición que le hicimos y la expusimos para el Día del Patrimonio, y se llevó el año 2019. Si seguimos con la siguiente diapositiva, también están estas fichas que son llaman Galería de la Memoria, y estas galerías de la memoria están, son pequeñas cápsulas que hablan de distintos hechos, hitos, situaciones ocurridas en la zona del carbón. Ahí hay dos, una que corresponde a la fábrica de ladrillos que hubo en Lota, y la segunda es también del pique Caupolicán, un pique que está ubicado, que está cerrado, pero que tiene actualmente la torre en Curilagua, en el alto del cerro, donde están las plantaciones de pino y eucalipto. Ahora está deforestado, pero ahora se ve la torre completita, y también hubo una importante yacimiento de carbón y infraestructura industrial bastante importante ahí, que fue tapada por el bosque y la maleza. Y también estas fichas hablan de el himno del minero, por decir otro ejemplo, hablan de la fábrica de ladrillos que hubo en Lota, habla del pabellón, entonces habla de distintos hitos, y también del diario de la época, La Opinión, y otros más que se sacaban aquí en Lota. Entre ellos, los próximos números van a incluir el Heroico, que fue el último diario que sacó el Sindicato 6 de Lota. Si seguimos viendo la siguiente diapositiva, acá tiene que ver con lo que es la itinerancia Lota Puerta Afuera, y esta itinerancia corresponde a una... Son visitas que hacemos a distintas comunas, que lleva una exposición de los 12 monumentos de Lota, una muestra de la fábrica de ladrillos, una muestra culinaria, y una muestra de libros que se han editado tanto por la Fundación CEPAS como también de otros escritores que hacen referencia y mención a lo que es la historia de la zona del carbón. Hemos visitado la región del Biobío, las provincias de Arauco, Biobío y Concepción. También hemos hecho la nueva región del Ñuble, llevamos más del 50% ahí. Este año le íbamos a terminar, pero en vista a la contingencia estamos ajustando el formato para poder completar las comunas que nos faltan de manera virtual, sí, las comunas que nos faltan en Ñuble, y para el próximo año terminamos en Ñuble, si todo vuelve a la normalidad, y continuaríamos con la región de Arauco. Y como les dije, es una presentación que tiene que ver con la historia de Lota, los 12 monumentos de Lota, a partir de 12 pinturas pintadas por pintores de la Galería de los Ocho, una muestra de ladrillo, de la fábrica de ladrillos de Lota, y también una muestra de libros que ha publicado la Fundación CEPAS y otros autores. Y también esa fábrica de ladrillos como Lota es tremendamente importante y relevante, porque a partir de la producción de esos ladrillos tuberías y otros elementos más que se produjeron ahí, se construyó la ciudad de Lota. Hicieron los pabellones mineros, hicieron las casas administrativas, hicieron los piques mineros. Entonces esa fábrica de ladrillos en el periodo 1854 a 1951 fue tremendamente importante para que fue el aporte a la urbanización de la ciudad de Lota. Ajá. Si seguimos con la siguiente ponencia, también acá muestra, como les mencioné, lo que es el rescate de la historia de los jardines de Fundación CEPAS. Aquí hay 3 libros, uno que se llama Jardín Lucerito, que cuenta la historia del Jardín Lucerito, lo que fue el sector Los Tilos, y los tilos, se llaman los tilos porque habían tilos, obviamente, y también porque hay hubo
una casa patronal gigantesca con una piscina, una laguna artificial, y este señor era dueño de parte de Tomé y parte de lo que es la región del Ñuble, y lo que se hizo este jardín es rescatar la historia de ese lugar, la historia del barrio que se construyó ahí, que fue el último barrio textil que se construyó ahí, y posteriormente se construyó el jardín, y también la historia de cómo se gestionó el jardín Lucerito en ese lugar. El siguiente libro se llama, eh, es el libro de Cantarrana, que rescatando la historia a través del canto de las ranas, y también cuenta la historia del jardín Cantarrana y de cómo se integró a la comunidad, y también rescata cómo fue la creación de el sector que está ahí, la población cantarrana, y entrevistando a vecinos, rescatando fotografías. Este jardín está hecho por las educadoras. Uno, como área de cultura, le prestó la ayuda en cuanto a la edición del libro, y más adelante la postulación a un fondo concursable para poder publicarlo. También está el libro Buen Retiro, que también se hizo Buen Retiro, una historia entre dunas y humedales, que también se hizo con los vecinos del sector, a través de un conversatorio que se hizo en el jardín de Buen Retiro, y el libro rescata dos partes. Una, lo que fue la historia de Buen Retiro cuando tuvo el asentamiento minero, donde Baldomero Lillo escribió algunos de sus cuentos en ese lugar, y también habla de cómo era la población original. Ahí que habían 10 pabellones para 500 familias, habían habían 2 clubes deportivos, había la pulpería donde también trabajó Baldomero Lillo. También habla también de su hermano Samuel Lillo, que también estuvo viviendo en ese lugar, que entre paréntesis también fue Premio Nacional de Literatura Samuel Lillo. También otro aporte acá también a lo que es la cultura literaria de la zona del Carbón. Y la segunda parte, cómo se construyó Buen Retiro, donde están posteriormente lo que fue el asentamiento actual de las casas más antiguas. Entonces, ese también es un trabajo que hicieron con la educadora. Le hicieron, ¿sí? Disculpa, voy a tener que apurarte un poquito porque para estar en el tiempo. ¿Ya? ¿Y cuántas me quedan? Sigamos avanzando rapidito entonces. Como le habló también, está el pabellón 83, que el pabellón 83, ¿cierto?, en sí mismo es un monumento nacional que cuenta con un plan de gestión y también con distintas actividades, y tiene una cartelera que se publica todos los días en la página y Face del pabellón 83. Sigamos avanzando para poder alcanzar. Aquí está la sala museográfica, que lo que les decía yo es una fábrica, es una sala que tenemos que rescata la historia y la memoria de la fábrica de ladrillos que hubo acá. Aquí con este material se construyeron pabellones, espacios públicos, edificios administrativos, y nos ha facilitado, ¿cierto?, esta exposición poder contar y sensibilizar la importancia de la ciudad a través de esta muestra. Si continuamos con la siguiente presentación. Está el Centro de Documentación, que es una biblioteca temática de la zona del Carbón. Ahí ustedes pueden consultar los libros, qué libros tenemos en línea, pero la consulta es en sala. Ahí don Mario Olivares está a cargo de ahí, y quien facilita los libros para que sean consultados en salas con diferentes temáticas, desde historia, fotografía, tesis, memorias, libros de periodismo. Entonces, hay libros de todos los enfoques vinculados al tema minero, desde Coronel hasta Lego. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí está unas guiaturas que hemos hecho, las que se hacen en el pabellón 83, de las que hablaba anteriormente, y en el cementerio de Coronel también tenemos una guiatura que hacemos en conjunto con el Jardín Libertad, la Escuela Jorge Rojas Miranda, la Casa Club y la área de cultura, y recorremos 8 hitos, y estos 8 hitos que recorremos están en distintos puntos del cementerio de Coronel, y esta guiatura está a cargo de estos niños, ¿cierto?, que
los preparamos a través de talleres y a través de su propia experiencia que tiene el cementerio, porque ellos son vecinos del lugar, así que se conocen la historia del cementerio mejor que uno. Así que son experiencias con estudiantes que hemos hecho y hemos replicado durante estos años. Este año no lo vamos a poder hacer con ellos, obviamente, pero ya retomando la normalidad, volveremos a retomar el trabajo con ellos. La siguiente es una exposición llamada Bienes Culturales y Familiares. Esta exposición es una exposición que invitamos a los seguidores del Pabellón 83 y la Cultura a mandar objetos familiares que ellos crean importantes y relevantes, y con una breve reseña y de historia, y nosotros hicimos fichas y las publicamos como una exposición. ¿Cómo vamos con el tiempo para ver las que nos faltan? Ya estamos pasados. Estamos pasados, no sé si me dan un minuto más, 2 minutos, para poder terminar. Esta es la estación Escuadrón. Nosotros estamos haciendo un trabajo con el municipio que finalmente tiene que ver con el rescate y puesta en valor. Nosotros, el municipio tiene que ver con el rescate, y nosotros con el rescate del inmueble, y nosotros con el rescate de lo que es la historia inmaterial del lugar. Hicimos un conversatorio y un concurso literario y una guía tutorial para poner en valor lo que es la historia de este inmueble. Continuamos, por favor. También distintos conversatorios que hemos hecho, tanto desde el pabellón como en alianza con distintas escuelas. Lo último lo hicimos con la Escuela Isidora Goyenechea, que fue la historia del ferrocarril acá en la zona del Carbón, pero desde el ramal Concepción a Curanilahue. Ahí participó la comunidad escolar, profesores y alumnos. Y finalmente, ¿cierto? Para ir terminando, acá tenemos la participación en mesa de trabajo, con la Asociación de Barrios Patrimoniales y el Día del Patrimonio. Ahí estamos en Chonchi con mi equipo, Víctor, Pielica y que les habla, haciendo una exposición de lo que ha sido el trabajo editorial de Fundación CEPAS en esa oportunidad, y lo que hicimos este año con el Día del Patrimonio. En eso es así en general y en gran parte el trabajo que hemos hecho nosotros de cómo hemos abordado el patrimonio a través de distintos trabajos que tienen un carácter comunitario, de participación con la comunidad y también con la gente que queda vinculada a este trabajo finalmente. Muchas gracias, Juan. Súper. A ustedes por la invitación. Detallado. Nos encantaría tener más tiempo, pero también como algunas personas se conectan con el tiempo programado, así que muchas gracias, y bueno, después habrá tiempo para consultas. Y a continuación nos va a acompañar María Teresa Inostroza Enríquez. Ella tiene otra mirada del tema de la memoria, también súper interesante. Como señalaba, ella es matrona, cofundadora del Museo de la Mujer, magíster en salud sexual y reproductiva, ha sido parte de distintas organizaciones y proyectos relevando el rol de la mujer y el parto. Vivió unos años de su vida en Argentina, luego regresó a Chile para trabajar con mujeres, ritos y ecofeminismo. Participó en el primer grupo de VIH-Sida que nació en Concepción. Trabajó en gendarmería atendiendo a mujeres y hombres recluidos en las cárceles. Y averigüé. Y fue parte del equipo fundador de Matronas en Casa. Y precisamente, como señalaba, es de esta vertiente de su vida de la cual ella nos va a contar en este encuentro referido a la memoria. Así que todo suyo, María Teresa. Bueno, ahora entiendo por qué dijiste que esto era tan diverso, porque los temas podían ser muy, muy distintos. Entonces, para empezar, bueno, quiero contar que como esto es una historia desde la emoción, lo primero que me evocó Juan es que yo hice mi internado en Lota, y lo más importante que iba a recordar ahora es que atendí uno de los primeros partos en casa en Maule, que queda ahí en ese sector. Y quería contar en este momento la experiencia que hay un poco en Concepción, ya de matrona en casa, y sobre los partos que nosotros hemos atendido y por qué lo hemos atendido. Pero un poquito también hablar un poco de la organización a la cual ahora pertenezco, un par de segundos nomás, que es el Museo de las Mujeres, que tenemos la intención de rescatar justamente historia desde las mujeres, hablada desde ellas mismas. Y tenemos apurado 2 años, tenemos 2 ejes temáticos,
uno que es memoria e historia de las mujeres, ojalá contada por ella, y estamos haciendo unas rutas de historia, y también hay un área de arte y activismo feminista donde ahí tenemos algunos artistas que están recogiendo algunas historias. Somos multidisciplinarios, intergeneracionales, y estamos nuevitos, así que yo creo que todavía estamos recién con las ganas partiendo, y sobre todo con ganas nomás. A pesar de que hace 2 meses recién nosotros abrimos nuestro sitio web, donde quedan todos invitados, tenemos también nuestras redes sociales. Bueno, volviendo a Maule, eh, ¿por qué, digamos, atender los partos en este caso en casa? Porque, bueno, igual quiero acortarme a los 10 minutos. Con Ingrid, la bailarina de vientre que hay en Concepción, y ahora hace danza más bien egipcia y ritual, ella quería tener su parto en casa. Yo en ese tiempo practicaba eh, esa disciplina, y el caso es que ella sí quería tener su parto en casa, así con una matrona amiga, María Teresa Edo y otras, lo conversamos y todo, y finalmente atendimos el primer parto en casa, que el niño ahora va a cumplir 16 años, justo ahora el 28 de agosto. Y porque hablabas, el acápite del comienzo tuyo, me encantó, y el de la memoria, es que le robamos experiencia vital e importante, no solamente a la mujer, a la familia, a la sociedad, cuando nosotros nos dio por llevar todos los partos al hospital. Porque en realidad los hospitales son para partos, deberían ser para partos no normales, sino partos como uno va al hospital a sanar, a mejorar, o patologías. Pero lo ideal es que un parto absolutamente natural tenga que ser en un ambiente lo más natural. Natural se hace y natural también se pare. Y por eso hay muchos estudios sobre la oxitocina, que me interesa un poco tocarla, que es una hormona que se habla mucho últimamente, porque se ha descubierto cada vez más, hasta los perros, cuando se relacionan con las personas, liberan oxitocina. eh, la oxitocina se produce en el hipotálamo, pasa a la sangre y va a casi todos los órganos, y sobre todo a lo que son musculaturas de epitelio, o propio, por supuesto, del útero, y hace que se relaje y se contraiga. Esto hace que se produzca el parto, esto hace que se produzca un orgasmo, esto hace que mis ojos y las pupilas se me dilaten cuando veo a una persona y siento algo especial. Eh, es la hormona que se habla del placer, en el parto es la hormona de la confianza. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona, cuando está en su organismo con esta hormona, siente necesidad de apego, de estar unido de estar confiado. Entonces, el ser humano, cuando nace, y esto es muy importante, cuando nace, la madre ha estado como con 240 contracciones durante el trabajo parto, produciendo cantidades importantes de oxitocina. Y en el momento de nacer, ella, la mamá, y en este caso el recién nacido, cuando está tiene cantidades de oxitocina en su sangre que ya explota, por decir así, y entonces tiene una necesidad de pegarse con su madre. A su vez, todas las personas que están alrededor también están sintiendo estas emociones y estas pequeñas contracciones o sea, todo el ambiente está lleno de esta hormona, un poco de la felicidad, y que va quedando grabado en todas estas células desde que se nace. Y por eso es tan importante, entonces, el parto se haga ojalá normal, ojalá con la intimidad que se necesita en un momento como ese, porque el proceso del parto es un proceso de intimidad, no es una cosa que está pasada solo por la cultura, pero básicamente está gobernada por el cerebro primitivo, y entonces el cuerpo humano empieza igual que en una relación sexual, definitivamente, tú no puedes estar con la mente ahí, la mente tan presente, porque se te olvida, y dejas de sentir y dejas el proceso de conducirse normalmente, por decir, placenteramente. Entonces, es muy importante
quería dejar claro, que el ser humano, cuando nace, esté inundado con estas toneladas de oxitocina que se producen en el momento del expulsivo. Entonces, cuando nace, lo único que quiere es agarrarse, apegarse de su madre. Y la madre, apegarse de su hijo. Y eso deja huellas tremendamente importantes en el ser humano. Hay estudios de resiliencia que se han hecho y que se están haciendo en países donde dicen por qué algunas personas, por ejemplo, en Auschwitz, por qué algunos sobrevivían y otros no. Y entonces se ha descubierto que al final estas personas venían con una carga, digamos, positiva, por decir así, desde el nacimiento. Y eso es, por un lado, una experiencia que yo lo invito a seguir revisando sobre lo que es el parto, digamos, natural, con oxitocina presente de verdad, y no la que te van a poner por la vena para provocarte contracciones o lo que sea, y volver a reflexionar sobre lo que significa la experiencia que le robamos a la comunidad, las experiencias vitales, como por ejemplo el nacer, el morir. Porque en ese parto que les quería recordar, cuando estábamos en el proceso de parto, la gente de alrededor de la casa como que levantaba la cabeza y miraba a ver qué está pasando ahí, y todo el sector se dio cuenta que estaba habiendo un parto en esa casa. Y finalmente, cuando de repente se asomaban unas cabecitas y todo, y lo que sucedía es que toda la comunidad estaba enterada de lo que estaba ocurriendo ahí. Toda la comunidad estaba alrededor. Y no sé, me recuerdo una película donde como que bailan, incluso saltaban en un momento, y después que nació la guagua casi que se escucharon aplausos, gritos y qué sé yo, cuando escucharon el primer ruido de este ser humano, de esta niñita en este caso. Y luego, bueno, la gente empezó a hacer como un asado, una fiesta, una cosa, y eso que hace comunidad, que hace historia. Nosotros de repente lo compara con una guagua que llega nomás simplemente, la mamá se fue, la mamá llegó, o el abuelo, en el caso del otro pase de vida, el abuelo se fue, el abuelo no volvió, o llegó en una caja. Entonces nosotros nos hemos olvidado de que la primera memoria, que es salud primal, se habla mucho de esto hoy día, está desde que nacemos. Y desde que nacemos tenemos que ponerle, digamos, oxitocina a la vida. Quiero dejarlo ahí porque cumplí mis 10 minutos y quiero darle tiempo a escuchar a Olga, porque si no se nos va a acabar y no vamos a alcanzar. Cualquier pregunta, prefiero que me la hagan y sería mejor para ahora. Gracias, María Teresa, porque claro, o sea, también tener otro enfoque, como dices tú, bueno, todo está en función de ese ser que está llegando. Ese ser será recordado como un ser para el cual hubo un momento especial, un tiempo especial, así como Juan nos mostraba la foto de la niña que muestra su silografía. O sea, no es indiferente el ser reconocido, el ser visto por otros. Qué importante es eso. Entonces estamos hablando de la memoria, de cómo vamos nosotros recordando, pero también cómo nosotros vamos y nosotros vamos siendo recordados por nuestro entorno. Y eso súper ligado al trabajo que están desarrollando en Rescatando Sueños, que nos acompaña en este caso en representación del equipo Olga González Mesa, quien es licenciada en Psicología y Pedagogía. Bueno, primero agradezco, disculpa a María Teresa, la exposición tan precisa y que yo creo que nos remoció harto a quienes somos mamás. Bueno, todos nacimos de diferentes formas, pero... Es que me dijeron que era de la memoria de la emoción, íbamos a hablar. Perfecto, nos remeció. Bueno, Olga, como señalaba, es licenciada en Psicología y Pedagogía, doctorada en Ciencias de la Educación, con vasta experiencia en didáctica y metodologías de desarrollo de clases efectivas en todos los niveles y asignaturas del currículum chileno. Ha trabajado en diversos territorios del país
como señalaba, parte del equipo Rescatando Sueños, y ella nos va a contar un poco el trabajo, y estoy segura que también va a ir vinculando estas dos experiencias tan potentes, tan distintas en esta presentación. Así que, Olga, la palabra es suya. Muchísimas gracias, Romy, muchísimas gracias, Juan, Marité, y a todos los colegas que desde donde estuviesen nos están siguiendo. Me da muchísimo gusto y para mí es un honor estar aquí representando a Rescatando Sueños y precisamente hablando a propósito de la memoria. Pareciera que estamos abordando la memoria desde diversos ángulos, pero realmente no es así. Hay toda una serie de irregularidades que dicen relación con qué es un acto de recordar, de evocar. Obvio que para que poder evocar una determinada representación, antes debió estar fuera de nosotros y después dentro de nosotros. Y es justamente de eso, de lo que han estado hablando los colegas Juan y Marité, a quienes les doy muchísimas gracias porque realmente he disfrutado mucho lo que han presentado. Desde la mirada de Rescatando Sueños, nosotros en Rescatando Sueños vinculamos 3 categorías que a nuestro juicio son trascendentales: memoria, identidad y territorio. Cuando hablamos de memoria, si bien es un proceso psíquico-cognitivo que todo el mundo lo conoce, obviamente aquello que cala desde la memoria a corto plazo hacia la memoria a largo plazo y se internaliza y se hace vínculo, se hace incluso soma, hay un mensaje que guarda relación necesariamente con la emoción. Ahora, ¿cómo se trabaja en la memoria para Rescatando Sueños? Y más que en Rescatando Sueños, en la metodología de Rescatando Sueños, con sus recursos, específicamente los recursos didácticos que gestiona Rescatando Sueños, a través de los cuales filtra su metodología. Cuando hablamos de memoria, Rescatando Sueños toca un poco, o sea, parte un poco de la visión de lo que se denomina, lo que conocemos como memoria histórica. Memoria histórica, que es un poco donde partía el colega Juan, es un término, pudiéramos decir, ideológico e historiográfico. Y este término tiene es un término relativamente joven. Está asociado o nació asociado más que todo a la memoria física y al vínculo que se establece entre lo que es un monumento y una visión monumentalizada de lo que nosotros conocemos como patrimonio. Se trabaja también con lo que denominamos memoria colectiva, que es un poco que ir a la reconstrucción del pasado que ya fue vivido y fue experimentado por una determinada persona o por un determinado grupo social o por una determinada comunidad. Y se visibiliza la memoria como un acontecimiento que quizás no fue vivido directamente por el sujeto, pero que le llega a través del relato. Cuando hablamos de memoria histórica, es necesario también ver cómo en este momento existe un proceso que rompe podríamos decir, los contornos del patrimonio y de lo que es la monumentalización del patrimonio, y va hacia lo que es educación y memoria. La doctora Graciela Rubio hace una bajada, pudiéramos decir, curricular, y da a la pedagogía de la memoria un asidero didáctico. ¿Qué quiere decir esto? Toda la pedagogía tiene un asidero psicológico, porque cuando hablamos de pedagogía como ciencia de la educación, estamos hablando del proceso de formación de la personalidad del sujeto, y este proceso de formación de la personalidad está regido por toda una serie de regularidades del desarrollo ontogénico de la persona como tal, en este caso del aprendiz. Es decir, que toda acción pedagógica se basa en estos principios de psicología, que a su vez se basan en los principios de la neurociencia, de la neurofisiología. ¿Qué quiere decir esto? No hay cómo tener éxito si yo estoy trabajando en contra de cómo funciona el cerebro. Y el cerebro es el órgano del aprendizaje, es donde se dan todos los procesos cognitivos, incluida la memoria. Y dentro de esto,
tributa también la identidad, cómo se construye la identidad. Y la identidad pareciera que es una meta hacia la cual nosotros debiéramos avanzar. Si pensamos cómo se construye la identidad, bueno, la construyo desde lo externo, o sea, yo soy esto que se está mirando, yo soy la persona que ustedes están viendo, y dicen, ah, mira, esa es Olga Carmelita. Ah, ¿por qué? Porque mira, porque tiene los ojos de Olga Carmelita, pero si yo cambio el color de mis ojos, cambio el color de mi pelo, o me rapo, o me visto de otra manera, incluso si hablo en otro léxico o en otro idioma, ¿dejaría yo de ser quien soy? ¿Sería otra mi identidad? Pudiéramos decir seguramente que no. Entonces, ¿dónde está la identidad del sujeto? ¿Está entonces en sus valores? ¿En sus creencias? ¿En sus convicciones? ¿Éramos los mismos, acaso, que hace 10 años? Entonces, tampoco la memoria es un proceso interno en el que se perpetúa una determinada imagen. La memoria es algo más. Cuando voy a buscar el relato en la construcción de la identidad, necesariamente tengo que ir a un momento, por ejemplo, como contaba Marité, a ese momento en el que apareció, en el que se dio a la luz ese nuevo ser humano, pero él no lo recuerda. Él va a recordar el relato. Él va a recordar la emoción de los demás. A lo mejor en alguna parte de él quedaría la vivencia anclada, resiliente, de haber tenido un vínculo, pudiéramos decir, muy apegado, un apego muy genuino en el momento de llegar. Pero si yo a ese sujeto le cuento otro relato, es otro el proceso de construcción identitaria. Es decir, que aquí la emoción de lo externo, de lo interno, tiene el asidero justamente en el relato. Por eso es que Rescatando Sueños sigue toda una serie de derroteros que están asociando memoria, identidad y territorio. Y donde precisamente por la metodología que tiene, se asume que el sujeto, para poder visualizar el futuro, es necesario que recuerde el pasado, que se asuma la historia que se vivió y se comprenda y se construya con una memoria que reflexiona con un sentido de qué fue lo que pasó. Y no solamente qué fue lo que pasó, y aquí ya voy entrando en el camino de la pedagogía de la memoria y en su concepción del sujeto ciudadano, que no puede armarse de otra manera que no sea reflexionando sobre el sentido de qué cosas son los derechos humanos. ¿A qué aboga la metodología de Rescatando Sueños? Apunta hacia la construcción de una ciudadanía activa que tenga una conciencia histórica, que se piense temporalmente, que vincule su presente con el pasado y que le permita orientarse en el futuro. Y aquí es importante también tener en cuenta cómo se rescata el sentido de la historia como asignatura y también como relato. La historia no es la etiología, no es expresar, contar qué cosa fue lo que sucedió, sino que el sujeto tenga la posibilidad de dialogar, de construir su identidad personal, de desarrollar toda una serie de habilidades socioemocionales mediante la recuperación de la memoria histórica, y para eso los recursos literarios de Rescatando Sueños tienen una importancia trascendental. La metodología nuestra en Rescatando Sueños asume una determinada postura frente a los eventos, o sea, propicia que el sujeto, teniendo en cuenta los principios epigenéticos que rigen la génesis de las ideas, otorgue un determinado sentido y viva y devele el hecho y lo viva desde la emoción. Por eso es que nosotros aplicamos los principios de la pedagogía de la memoria como una visión integral de derechos para que precisamente se pueda construir un nunca más. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros trabajamos la metodología de Rescatando Sueños, la rescatamos formando al sujeto como un sujeto de derecho, afirmando una
postura democrática, integrando la construcción de la memoria como parte de las luchas políticas. Y tratamos de develar toda una serie de hechos históricos que no voy a analizar por qué, pero de hecho no están develados en el currículum nacional. Una huelga, por ejemplo, como lo fue la huelga larga o la huelga de los niños, sencillamente no aparece en el currículum nacional. La herencia de afro que tiene la etnia, que tenemos nosotros como chilenos, desde la etnia afro, de sentirnos como lo somos afrodescendientes, tampoco está en el currículum nacional. Se habla de pueblos originarios, pero no se habla de esta deuda que tiene Chile con los afrodescendientes que tanto contribuyeron a la construcción desde el punto de vista económico, cultural y desde todo punto de vista en la propia etnicidad chilena. ¿Qué hace Rescatando Sueños? Rescatando Sueños trabaja la diversificación curricular desde la inclusión, salda esa deuda técnico-pedagógica, trabaja colaborativamente, induce a no narrar hechos, sino trabajar desde la fundamentación, desde el debate, desde la búsqueda de la información, desde el desarrollo del pensamiento crítico. Y esto es precisamente lo que pondera al desarrollo de la autoestima, del autoconcepto, donde se arma una determinada percepción de autoeficacia y el sujeto es capaz de sanar. Yo no puedo sanar una herida que no reconozco. Yo no puedo entender qué cosa es lo que se siente cuando se transgreden los derechos humanos de un ser humano, si le paso por arriba ese contenido como si eso hubiese sido un momento de la historia, con una, dos o tres cargas trascendentales. Esto permite precisamente limpiar y yo diría que trazar el camino para un determinado posicionamiento psicológico e ideológico y para que él nunca más propicie que el sujeto gestione y sane. En Rescatando Sueños, le voy a pedir a Romina, por favor, que presente una diapositiva que tenemos por ahí. ¿Ya? Nosotros tenemos varios productos ahí, como ustedes pueden observar. Muchas veces decimos, estos libros son libros para niños. ¿Para qué niños? Y yo creo que esto es un libro para toda edad. O sea, actualmente, por ejemplo, ya nosotros hemos estado trabajando y capacitando en la metodología de Cuenta la Historia de Coronel, donde se relata la historia contada precisamente desde la narración, desde la anécdota. Hemos estado trabajando también en la huelga de los niños o la huelga larga, La Diáspora Negra, que es un libro maravilloso de poesía, donde se rescata la etnicidad afrochilena. La Bitácora de Margarita, que es un libro también de cuentos, donde se trabaja todo este movimiento diaspórico que tuvo el rapto de los negros africanos desde sus orígenes en África, y cómo fue que se fueron dispersando por todo lo que son varios lugares de América e incluso en el Caribe. Para eso, por ejemplo, este libro, este juego que se llama Diáspora Africana, es un juego donde participan muchas, o sea, donde se puede participar llevando el trazo que va teniendo este movimiento diaspórico. Son libros que no solamente tienen un formato precioso y están narrados con mucho amor y además con un arte genuino, sino también son además investigación. O sea, estos libros son el resultado, pudiéramos decir, de una investigación etnográfica que realizó un grupo multidisciplinario de colegas de Rescatando Sueños, donde se levantaron entrevistas, donde se buscó el relato, donde se buscó la vivencia, y de ahí entonces surgieron estos libros. Pasemos a la siguiente, Romy, querida. Ajá. Ahora, ¿por qué Rescatando Sueños ofrece libros para niños? Y yo diría que libros para niños que saldan deuda. En primer lugar, porque rescatar sueños es propiciar que el estudiante se apropie del sentido de la historia, y porque es necesario
que haga un reconocimiento de la diversidad de los estudiantes y que se construya esto desde la vivencia y se puedan desarrollar las habilidades del siglo XXI. Si nosotros realmente no trabajamos la historia con toda su peso, con toda su carga genuina, si desconocemos en suma el pasado, que es contra lo que va precisamente rescatando sueños, por eso es que se rescatan sueños, lo que vamos a tener como resultado es la incapacidad del estudiante en asociar su pasado al presente. Y no hacerlo confina al estudiante a una vulnerabilidad sistémica, yo diría que multisistémica. Es por eso que los recursos de Rescatando Sueños unidos a su metodología constituyen una ventana abierta que da todo un espectro de posibilidades para el desarrollo de la personalidad de los estudiantes, vinculando la memoria, la identidad y el territorio. Ajá. Excelente, déjame dejar de compartir para que vemos todos online. Bueno, tengo que contarles que en Facebook se estaba transmitiendo con algunos cortes a raíz de este temporal de viento que hay, pero como la grabación está bien y se va a subir luego, continuamos nosotros acá y he ido, y discúlpenme que me he dirigido hacia el teléfono para ir respondiendo esos mensajes precisamente. Te agradezco, Olga, la tremenda explicación y que yo creo que además con eso responde, hubo una persona que consultó en algún momento al Facebook y dijo, esto es político, el encuentro, y bueno, yo creo que quienes nos entendemos como sujetos políticos, porque somos parte de una ciudad, de una polis, claramente lo podemos ver así. Dale nomás, responde. A mí me encantaría preguntar también qué no lo es. Ajá. Porque yo creo que el ser humano pone su alma y su sello en todo lo que hace, ¿ya? Ajá. Y el sello no es una visión parcelada, es una visión integral. Uno es lo que es. Ahora, realmente, y mira, es algo que yo creo que todos hemos vivido de alguna manera. Cuando nosotros revisamos el pasado reciente, ¿ya? La única manera de armar un nunca más, o sea, la manera en la que nosotros podemos evitar que pueda haber una nueva dictadura, que pueda haber un nuevo fascismo, nazismo, falangismo, y que volvamos a vivir, que la humanidad vuelva a vivir los holocaustos, que yo creo que cualesquiera de las personas que estén en cualesquiera de las veredas desearía evitar, Ajá. es precisamente gestionándolo. El locus de control de que no haya una dictadura nunca más no puede depender de los demás, tiene que depender del sujeto. Yo no puedo esperar a que los astros se alineen y que felizmente no volvamos a tener una visión del pasado. ¿Y para eso qué tengo que hacer? ¿Lo tengo que invisibilizar? No, hay que recordar, pero hay que recordar para sanar, porque no es posible sanar una herida de la que yo no tengo criticismo. Ajá. Y desde ahí resignificar también. Efectivamente. Que tenga sentido lo vivido. Y bueno, y a propósito de eso, yo quería hacerle en particular a María Teresa una consulta que nos llegó, como estás en el Museo de las Mujeres y tienes tu experiencia en ese ámbito, voy a leer la pregunta tal cual. Dice, ¿qué opina sobre la teoría desde el feminismo comunitario cuando refieren el territorio y las personas que cohabitamos allí, que llevamos la memoria de lucha, de violencia y opresión, que fue consagrado como territorio de conquista? Tienes que encender el micrófono, Marité. Sigue apagado. Exactamente, no sé a qué está apuntando la pregunta. Pero un poco yo creo es precisamente esto, cuando se habla que también llevamos esta memoria de todo lo vivido, de todos los dolores del territorio, los llevamos, esta violencia, esta opresión, se lleva en el cuerpo al haber sido territorio conquistado, así como los africanos, como decía Olga, los trajeron acá fue acá el territorio oprimido, acá, bueno, y en otros territorios también. Hoy día, y yo hablando más desde mí como matrona, lo que veo que
de alguna manera el parto ha sido, y no solamente eso, sino que la salud en general, de alguna manera está muy patriarcal, o sea, el modelo que tenemos nos oprime, y nuestro territorio, nuestro cuerpo está oprimido por el modelo. Entonces, esta es una pequeña reacción, digamos, por donde, digamos, abrir un poquito y ir al territorio real y que la mujer decida, elija, la pareja elija, no sean otros los que están decidiendo. Tú vas a un hospital desde que está afuera, te está dando indicaciones y órdenes y al final te, te quitan como persona, te sacan como tu identidad y pasas por un sistema donde quedas fuera tú mismo, y eso es una tremenda agresión contra cada persona, entonces, contra cada territorio, porque cada persona, cada cuerpo, cada territorio comunitario, como somos los que llevamos este conjunto. Entonces yo creo que para mí, por eso que lucho por eso, o sea, es como un poquito mi bandera. Tenemos que romper esta tremenda sistematización que se da como verdadera, como que es válida así. Y no hay forma de no rebelarse para poder salir de ahí. Hay que rebelarse. Olga. Gracias, María Teresa. Yo quería un poco complementar también la respuesta de Marité desde la mirada justamente de la metodología de Rescatando Sueños que acompaña la inserción curricular de estos recursos en las escuelas en las que se trabaja con ellos. Y es la posibilidad que desde la metodología de colocar voz en la garganta de los estudiantes, en la toma de decisiones, y no solamente de las niñas, sino también de los niños, que los niños sepan desde dónde se aprende a expresar su punto de vista, a dar su opinión, a tomar decisiones. Imagínense, por favor, que nosotros venimos, y en ese sentido, créanme que no estamos abogando mucho por el nunca más, venimos de un modelo formativo en el que la escuela ha mudado muy poco. O sea, seguimos siendo los docentes los que determinamos qué vamos a pasar, qué contenido. Fíjense que se habla incluso hasta de pasar contenido, que la frase me hiere la boca. Cuando digo pasar contenido se me hace amorfa dentro de la boca, porque si para algo no es necesario que haya una escuela, ni un docente, ni que un niño vaya tapándose con una nalca bajo el agua, como los he visto cuando estuve por Chiloé, es justamente para que el profesor le diga cuál es su punto de vista a propósito de da lo mismo. O sea, nosotros estamos ahí para promover el diálogo, para promover el debate, para que el alumno aprenda a debatir. Es más, la historia no está para que usted se aprenda el hecho. Eso no es historia, eso es echología. Y no tiene nada que ver con el sentido de la historia dentro del currículum. Y la metodología para la historia en el currículum es el debate, porque es la única forma en la que tiene el estudiante de aprender a tomar decisiones. Por eso se habla de habilidades del siglo XXI, de las que estamos hablando desde el siglo XX, y lamentablemente todavía no están instaladas. Y gracias, Olga, y de ahí quiero llevar la pregunta hacia Juan. Bueno, hablamos de esta pregunta que surgió, María Teresa la enfocaba al ámbito como de lo concreto, de cómo el sistema finalmente nos lleva a las mujeres a que las siguientes personas nazcan de determinada manera. Olga nos ha conversado cómo tiene tanto valor que cada persona, cada chico, cada niño, cada niña vaya construyendo su historia, recreando su historia, recordando su historia, pero sabemos que lamentablemente para algunos esto no es importante, independiente porque lo deciden que no es importante, no logran ver la trascendencia que tiene esta acción. Y quería preguntarle a Juan,
¿cómo ves tú, que el otro día lo conversábamos un poco, cómo ves tú que se puede lograr transmitir a las autoridades locales, en este caso, a las autoridades, podríamos decir, sectoriales también, como ministerio y todo, la importancia del resguardo de la memoria? Bueno, de construirla, reconstruirla y del resguardarla, porque a veces estos temas quedan en algo como, no sé, es algo interesante de los grupos artísticos, en el caso o de otros grupos más localizados, pero no se entiende que esto tiene que ver con todo el resguardo de la identidad del territorio, y que tiene que ver también, ahora lo están viendo y asociando al tema, por ejemplo, turístico, pero el otro día Juan me decía también, esto también se puede como rescatar esto y darle más valor, entendiéndolo como una herramienta de desarrollo social, de desarrollo local, perdón, y quisiera que ahí, Juan, a través de la experiencia que han tenido ustedes, pudiesen explicarnos un poco cómo han ido lidiando con las autoridades estos temas. Tienes que encender el micrófono, por favor. Ya, ahora sí. Yo quiero recoger algunas palabras que fue diciendo Olga, y también Marité cuando habló del proceso de nacer. Antes de responder a la pregunta me acordé de mi abuela. Mi abuela fue partera, entonces ella tenía todo un conocimiento porque ella creó en el campo de Lonquimay, y después se vino a Lota con su esposo, que fue mi abuelo. Y yo me acordé mientras hablaba de una situación con respecto a mi hermana. Cuando tuvo su hijo, ella tuvo mucha hemorragia. Entonces, me acuerdo que lo llamo urgencia a mi hermana, inyectaban a mi hermana, le ponían un montón de cosas su agüita dentro de la agüetita no muriera, se desarrollara rápido. Y ella dijo, lo que tiene ella es un varice interna. Y nadie la tomó en cuenta, y finalmente era eso lo que tenía, varice interna, por eso es que tenía tanto sangrado. Entonces eso tiene que ver también con el conocimiento y la memoria, de cómo también las mujeres tenían un rol importante para, no sé si la palabra correcta es para los nacimientos, sino como ellas tomaban el conocimiento, heredaban el conocimiento, y podían, a partir del conocimiento, ayudar a la vida a seguir creciendo. Eso me vino a la mente y lo quise mencionar. Con lo que decía Romy con respecto si bien el turismo es algo distinto al patrimonio de la entidad, por eso es que puede ser utilizado como una herramienta de desarrollo local, siempre y cuando se tomen los resguardos y escuchando a la comunidad. Si bien, cuando tú bien decías, Olga, de que cuando se empezó a hablar de patrimonio se comienza con el concepto de Monumentalización. monumentalidad, claro, del monumento, y fue un tema académico el principio. Entonces todas las decisiones, la ley de patrimonio, parte de eso, y parte de la no participación de la comunidad. Y el tema de participación de la comunidad ha sido un proceso que ha ido creciendo y evolucionando a través del tiempo. Eh, Hoy en día hay tensiones entre lo que es la ley de monumentos, de patrimonio, con respecto a lo que las comunidades están reclamando. Entonces, ya ahí se ve un serio y un quiebre entre lo que es la comunidad, cómo entiende el patrimonio, y cómo el Estado, en este caso representado por ustedes, entienden el patrimonio. Entonces, por ejemplo, el mismo rescate del humedal de Maule, eh, yo me iba a bañar ahí y a recorrer esos lugares cuando era niño. Entonces, cómo hay gente que lo ensucia, le tira escombro para rellenarlo, para seguir construyendo vivienda. Entonces, todo eso han sido eh, 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 hay una falta de comprensión del patrimonio. Entonces, cuando se quiere hablar de entidad de patrimonio, justamente se tiene que ir al trabajo comunitario, se tiene que ir a los territorios para juntos construir una opinión de cómo hacer el patrimonio. Este ejemplo yo lo he puesto varias veces porque lo encuentro súper necesario. Por ejemplo, cuando se hizo la ampliación de la ruta 160, eh, eh, y
bypaseó lo que era la raqueta y la venta de tortillas. Entonces, la venta de tortillas es una actividad turística, es una venta de un producto típico del lugar y también es una actividad económica. Entonces, la venta de tortillas genera alrededor de 300 puestos de trabajo, porque están las mujeres que venden las tortillas, las palomitas, están las fábricas las fábricas de tortillas, que son alrededor de 15, y tendrán alrededor de 7 personas trabajando, entre la que moja la masa, hace la tortilla, la fogonera, la raspadora, la persona que distribuye, hasta llegar a la palomita. Está la gente que trae la arena, que es una arena especial, no es una arena de la playa, es una arena que es de mucho más al sur, más gruesa. Está la gente que trae la leña, trae los productos del marisco, la chuchita que se llama. Entonces, el tema de construcción de entidad tiene que reconocer cuáles son las cadenas. Podemos hacer cadenas productivas, cadenas gastronómicas, en fin. Entonces, no es solo. Entonces, cuando no se entiende eso y se bypasea diciendo que va a evitar un impacto social en la comuna, cuando el impacto social es bypasear a la comuna, lo que mengua, ¿cierto?, los ingresos. Entonces, cuando se habla de desarrollo en este país, allá voy, no se considera a las comunidades, a las localidades. Pues si yo quiero ampliar una carretera, si pienso, tengo que pensar de que amplío esta carretera, a ver cuántas localidades tengo en ese tramo, cuáles son las actividades económicas y cómo puedo potenciar esas actividades. Por eso cuando se construyen todas estas megas carreteras o se construyen grandes edificios corporativos que hablan de economía, se olvidan de que las economías locales son las que generan los ingresos para la economía local. Entonces hay ese divorcio, ese enfrentamiento, y que no se entiende o no quieren entender, o la soberbia es tan grande que no consideran ese elemento como un elemento de desarrollo. Entonces, hay una tensión, porque nos miran el territorio, y me acuerdo también, en ese tiempo estaba trabajando en Curanilahue, 2008, se estaba haciendo 2008, 2009, y esta ampliación de la ruta no consideraba una ruta de acceso, calle de acceso a Curanilahue. Cuando llegaron los planes de ampliación a Curanilahue, al hacer plan y vieron que no había ninguna ruta de acceso. Entonces, cuando se planifica, no se consulta a las comunidades. Y yo pienso que ese es el gran error de todas las leyes que se han hecho, porque no favorece, no sé a qué favorece, no sé con qué criterio, porque no hay participación. Y en la participación, ¿cierto?, se genera identidad, se genera memoria, se generan elementos que pueden ayudar, todos estos elementos de territorio, identidad y memoria, generan y facilitan que las personas puedan hacer, ya decimos, una actividad turística. Se crean restaurantes, aumente el tema gastronómico, alojamientos, circuitos, recorridos, trekking en el lugar, en fin, dependiendo de las condiciones geográficas del lugar también. Entonces, no se considera eso. Y una cosa más, para que no se me olvide, y es un tema de comprender dónde tú llegas o por dónde tú pasas para poder tomar ese patrimonio. Y es tremendamente, te da lecciones, eso te da lecciones conocer el territorio, de cómo tú tienes que enfrentar la situación. Por eso que la gente sale a protestar en Santiago, en el barrio Yungay, porque no quieren que le cuiden edificios, quieren conservar el lugar donde viven, los espacios que son comunitarios, que no se pierdan, porque eso también atenta a las leyes, a que tú pierdas tu espacio comunitario, el verse. Quiero hacer una acotación, o sea, quiero hacer poner un ejemplo solamente, un poco que mirando al currículum, de cómo en Rescatando Sueños nosotros trabajamos estos recursos, que son, les repito, son libros hermosísimos desde el punto de vista artístico, pero que también la metodología que les acompaña los convierte en recursos, en alternativas educativas de un mayor alcance. Por ejemplo, un poco que también colgada de lo que hablaba Juan, no es posible
trabajar la metodología de la enseñanza da lo mismo, ¿no? Ya no tiene que ser ni siquiera la historia, sin tener en cuenta el entorno. Yo durante muchos años estuve trabajando en el diseño de situaciones de aprendizaje para que el estudiante colocado en situación de aprendizaje otorgara sentido a los aprendizajes del currículum. Y trabajé harto con los docentes en el diseño de situaciones de aprendizaje. Hoy me doy cuenta, porque la identidad también es algo que acompaña a uno durante toda la vida y va de la mano de los aprendizajes, que los que mejor pueden diseñar las situaciones de aprendizaje no son los docentes, son los estudiantes. Y no es posible, por ejemplo, que ciencias naturales en sexto vea los tipos de energía y las que solamente no nos podemos contentar con lo que el currículum ofrece. El currículum, y no es que sea ni bueno ni malo, el currículum da lo que puede, porque el currículum no puede adecuarse a la realidad específica del territorio, porque el currículum se genera de Arica a Punta Arenas. Y los que tienen que hacer ese proceso de adecuación al territorio son justamente los docentes. No se puede hablar de energía sin hablar de lo que está sucediendo, que se conoce como fracking, o sea, ese taladrar, ese hacer explotar la roca para poder sacar más gas todavía del que se necesita, para entonces, porque ya los recursos se están agotando. Eso es necesario que sea la situación que coloca el estudiante. Bueno, investigue y que el estudiante entonces sea el que tenga un rol activo respecto a esto. Y yo quería decir, por ejemplo, en la Bitácora de Margarita, que es un libro en el que se cuenta todo el recorrido que hacen los afrodescendientes, o sea, cómo llega, cómo se hace, como les decía, ese movimiento diaspórico. Siempre decimos, este libro es para niños pequeños, o sea, estamos hablando del primer ciclo básico. Bueno, y si entonces se gatilla una investigación en la que el estudiante, vista la experiencia que se ha demostrado con la Bitácora de Margarita o con la diáspora negra, se propicia entonces una planificación integrada de varios núcleos temáticos y se genera un aprendizaje basado en resultados, ya sean de proyectos, de problemas, de servicios, de reto. O sea, es a eso a lo que vamos, no solamente lo que el recurso ofrece, sino cómo se acompaña lo que se debe hacer con el recurso, mirando precisamente el territorio, mirando lo que está pasando para que la escuela no corra por un riel paralelo e inconexo con la realidad que está viviendo el estudiante, lo cual no tendría sentido. Oh, yo les agradezco, es un tremendo tema que da para tanto, y que el tiempo se nos fue volando. Ojalá que hayan otros espacios para poder seguir hablando de esto y compartir estas mismas experiencias. Yo creo que, bueno, obviamente quienes están en el mundo de la docencia, y ustedes en particular, María Teresa, Juan, que están trabajando ya esto, por supuesto pueden siempre encontrarle otro enfoque, pero también es bonito como otras personas que no están relacionadas con estos temas pueden darse cuenta de la trascendencia que tiene. Desde, en mi caso, yo como mamá puedo verlo desde otra manera, pero también otras personas ver qué pasa con su historia personal. Poco antes de que comenzáramos, una amiga hablaba de cómo había hecho un trabajo donde hasta sus bisabuelos aparecieron. Entonces, cómo la historia personal, por supuesto, esta memoria familiar es importante guardarla para poder, como decía, ir sanando, para poder ir creando un mundo distinto. Así que yo les agradezco a María Teresa, a Olga, a Juan, el tiempo, la disposición y el cariño, por supuesto, para encontrarnos en este espacio que creó Rescatando Sueños y poder hablar de la memoria. Así que muchas gracias y que tengan una bonita tarde. Igual, gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y ojalá nos podamos ver para seguir conversando estos temas en un segundo y tercer conversatorio. Muy agradecido de que hayan Está súper interesante esta conversación. Definitivamente, ha sido un honor compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos, Gracias. chao. Chao. Chao.